Hola, hola, Dios te bendiga y te guarde. Para mí es un placer comunicarme contigo en esta ocasión, donde queremos hoy analizar lo que las Escrituras nos enseñan acerca de una de las más hermosas características de la iglesia tal como esta fue pensada y fundada por Jesucristo. En Mateo capítulo número 16, Jesucristo había fundado su iglesia sobre la roca sólida de su propia identidad. Una iglesia que para Jesús iba a ser tan poderosa que aún las mismas puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Más adelante, en el contexto de cómo tratar con ofensas personales y pecados que surjan en el seno de esta iglesia, Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, lo siguiente: Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una de las características más hermosas de la iglesia es que Jesucristo prometía su misma presencia allí en donde solamente dos de sus seguidores, dos o tres de sus hijos estuviesen reunidos, poniéndose de acuerdo, Él manifestaría su presencia en medio de ellos. Para entender un poco mejor este pasaje, sería importante mencionar que, de acuerdo a la costumbre judía, que alrededor del siglo III y IV iban a ser estandarizada a través de textos fundacionales como el Talmud y la Mishnah, la costumbre judía pensaba que el mínimo número requerido para formar una congregación religiosa era el minyan. Para ellos, un número mínimo de 10. Esto era como el quórum mínimo para que una congregación religiosa pudiese leer textos sagrados y experimentar algunos tipos de ritos sagrados. Pero Jesús, si la costumbre judía estaba vigente ya en su época, Jesucristo las redujo a solamente 2 o 3. Para Jesús, donde solamente haya 2 personas reunidos que creen en Él, Jesucristo prometía hacerse presente. Más adelante, cuando encontramos la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que recibió la lluvia temprana del poder del Señor a través de la manifestación del Espíritu de Dios, en Hechos capítulo número 2, versículos 43 al 47, leemos una de las más poderosas características que atraía como testimonio al seno de la iglesia de Dios. De acuerdo con la palabra se nos dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quisiera mencionar 3 cosas importantes sobre este pasaje. Número 1, de acuerdo a los historiadores y eruditos, la iglesia primitiva consideraba los lugares públicos como el templo, ya que todos ellos al comienzo eran judíos. Consideraban el templo y algunos lugares públicos como plazas, como pórticos y ambientes libres, por ejemplo, lo consideraban como el lugar donde predicar para ganar conversos y hacer discípulos. Pero el lugar para discipular, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, eran las casas de los creyentes en Jesús. Eran las casas, no en los lugares públicos, donde se perseveraba en la doctrina de Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. La segunda cosa que quisiera mencionar acerca de este pasaje es la frase partían el pan. El partimiento del pan podía hacer referencia, en primer lugar, a aquella fiesta conocida dentro del seno de la iglesia cristiana primitiva como el ágape, una fiesta en donde se compartía en una misma mesa una comida común. Podía considerarse esto como un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo compartió con los discípulos en aquella última cena, en donde el Señor estableció la cena del Señor. Quizá no todas las veces que se reunían para partir el pan se celebraba la cena del Señor, pero ciertamente la cena del Señor era el modelo para todas
las comidas comunes que los creyentes en Jesucristo compartían en el seno de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Jesús había prometido que allí, en donde 2 o 3 se reunieran, allí Él iba a estar presente, y los cristianos de la iglesia primitiva clamaban: Maranata, ven Señor y hazte presente en medio de esta comida común. Se decía en la tradición del mundo antiguo, del Mediterráneo, que donde 2 amigos habían compartido alimentos juntos en la misma mesa, ni siquiera entre ellos más adelante podía haber murmuración, ni ningún tipo de contiendas. ¿Por qué? Porque habían compartido la mesa juntos. La comida, la mesa que los cristianos primitivos compartían era un elemento sólido de comunión, de coinonía, de compañerismo entre ellos, que atraía la atención de las personas y por tanto tenían favor con todo el pueblo. Y número 3, cuando la iglesia cristiana primitiva comenzó a reunirse o a congregarse en templos, ya corría alrededor del siglo IV después de Cristo, donde peligrosamente para la sana doctrina de Jesucristo, el romanismo y el cristianismo se acercaban en un terrible acercamiento de peligro y de perjuicio para la doctrina pura del Señor Jesucristo. Cuando los cristianos, ya con San Agustín, consideraban el templo como un símbolo religioso, la iglesia ya estaba un poco pervertida, alejada de la doctrina del Señor. La conclusión es que la iglesia del Señor que alcanzó el mundo conocido, la iglesia que impactó el antiguo imperio romano, la iglesia que ganaba favor con el pueblo, la iglesia que creció hasta el punto de que en los tiempos de Cristo se pensaba que su evangelio podía ser predicado a todo el mundo conocido, era la iglesia que se reunía en el seno del hogar, las iglesias en casa. Esta fue la iglesia que pudo haber alcanzado el mundo conocido y que transformó la sociedad del mundo antiguo, la iglesia que se reunía en sus casas. En estos tiempos de crisis, donde algunas precariedades de la historia nos han impedido reunirnos en nuestros templos, Dios nos está haciendo una invitación y un llamado especial, porque Dios nos está volviendo a llamar la atención acerca del protagonismo del hogar como el marco central de la experiencia cristiana de cada uno de nosotros. Y nota, es relativamente fácil, entre comillas, ser cristiano en la vida pública, ir a una iglesia y portarse, entre comillas, bien, porque ¿qué dirán o qué pensarán los hermanos de mí y de mi familia? Pero cuando la iglesia se lleva a cabo en el seno del hogar, cuando es el hogar el marco fundamental y central de mi experiencia cristiana, es allí en el hogar en donde mi carácter y los defectos de mi carácter relucen, y es allí en donde Dios espera pulirme, porque es en el seno del hogar en donde mi cristianismo se prueba para ver si alcanza la medida y la estatura de la plenitud de Jesucristo. Porque en el seno del hogar es en donde más probabilidad hay de tener roces, de tener contiendas o disensiones con los mismos miembros de nuestra familia. Dios nos está llamando a pulir nuestra experiencia cristiana en el seno del hogar, para que la iglesia allí, que se reúna en el seno y que experimente la presencia constante de Jesucristo, pueda ser elevada en carácter y podamos alcanzar la norma de tener un pequeño cielo en nuestro hogar, un pedazo de cielo en nuestra tierra. Hoy que la iglesia ha ido a tu hogar, hoy que tu hogar es fundamentalmente la iglesia, te invito a que eleves tu experiencia cristiana, a pulir tu carácter, a pulir tu experiencia con el Señor, para mostrar en el seno del hogar la medida y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde.